Buenos días. En esta presentación vamos a repasar algunos conceptos generales sobre vacunas y... Bien, como ya han visto en las clases correspondientes a inmunología de las enfermedades infecciosas, cuando un agente infeccioso cruza las barreras naturales, sabemos que se expone al sistema inmune, que ese sistema inmune tiene la capacidad de reconocer estos agentes infecciosos como patógenos, individualizarlos, ¿sí? Poder identificar si se trata de un virus, una bacteria, un parásito o un hongo y dar una respuesta distinta para cada una de estas infecciones. Esa respuesta tiene como objetivo controlar la multiplicación del microorganismo o del virus o muchas veces eliminarlo. Los tipos de respuesta que podemos dar frente al encuentro con un agente infeccioso que ha superado las barreras naturales como la piel y las mucosas son o se pueden agrupar en dos tipos de respuesta, ¿no? La respuesta inmune innata o inespecífica o no adaptativa, que es similar para todos los patógenos y que en cada encuentro tiene las mismas características, ¿sí? Otro tipo de respuesta que puede dar nuestro sistema inmune es la respuesta inmune específica, adaptativa o adquirida, en la que en los encuentros posteriores con el mismo microorganismo o agente infeccioso, la respuesta tiene otras características y es más eficaz, y es bien específica para cada tipo de patógeno. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos tipos de respuesta inmune? Bueno, por un lado los componentes que participan en cada una de ellas. En la respuesta inmune innata, lo que encontramos sobre todo es una respuesta inflamatoria, en donde las células del sistema de defensa que participan son sobre todo los macrófagos, los natural killer, los granulocitos, y los componentes humorales, el complemento y los mediadores de la inflamación. En cambio, en la respuesta inmune adaptativa, las células que son la vedette de este tipo de respuesta y de los mecanismos son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a dar una respuesta específica frente a las infecciones, y en el caso de los linfocitos B, la transformación a células plasmáticas y la síntesis de anticuerpos. Los linfocitos T también colaboran en este proceso con los linfocitos B, que es el caso de los CD4, y el caso de los linfocitos TCD8 participan en acciones de citotoxicidad cuando los antígenos son presentados por el complejo mayor histocompatibilidad tipo 1. Además es distinto el sitio de contacto con el patógeno. En el caso de la inmunidad innata, en general es local la respuesta, y en la inmunidad adaptativa el encuentro con el agente infeccioso o el antígeno es en los órganos linfoides secundarios, y en los encuentros posteriores puede ocurrir que ese encuentro se dé en los tejidos porque en las respuestas secundarias los linfocitos se distribuyen a lo largo del resto de los tejidos, no están solamente en los órganos linfoides. Otra particularidad de la respuesta inmune adaptativa o específica es justamente esto, la especificidad por el patógeno o el antígeno, que es perfeccionada en cada encuentro. En cambio, en la inmunidad innata, la especificidad es limitada. La latencia, en el caso de la inmunidad innata, es mínima, ¿sí? Es inmediata, porque tanto las células como el resto de los componentes que participan en inmunidad innata actúan rápidamente frente a la presencia de una noxa. En cambio, en la respuesta inmune adaptativa, como se requiere el reconocimiento del antígeno, la expansión clonal de los linfocitos, la transformación en células efectoras y la síntesis de anticuerpos, todos estos procesos llevan un tiempo, entonces la respuesta, especialmente en el primer encuentro, es diferida, tiene una latencia mayor. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con el mismo antígeno por segunda vez? Bueno, en el caso de la inmunidad innata, la respuesta parece ser similar a la del primer encuentro, y en el caso de la inmunidad adaptativa es una respuesta de mayor calidad y más eficaz en el control de la infección. Es decir, las respuestas que da frente a los encuentros posteriores con el mismo antígeno, es decir, mismo microorganismo o virus, son mejores, son de más calidad, podríamos decir. Y esto se debe a que la respuesta inmune adaptativa se basa en la memoria inmunológica que deja este primer encuentro con el antígeno, y en la inmunidad innata, en principio, no estaría presente la memoria. Cada vez se conocen más que los procesos de la inmunidad innata también tienen cierta especificidad, pero
A grandes rasgos, estas serían las diferencias entre los dos tipos de respuesta. Bien, la inmunización en un paciente puede lograrse a través de distintos mecanismos. Puede ser que la inmunización sea activa, es decir, que el sistema inmune de la persona sea el que participa en generar los componentes de esta respuesta inmune, o puede ser pasiva cuando los componentes de la respuesta inmune se han formado en otro sujeto, que puede ser otra persona o un animal, y esos componentes se reciben artificial o naturalmente, como es lo que ocurre con la recepción de sueros, ¿sí? O la transferencia de anticuerpos de las madres a los chicos. La inmunidad activa natural es aquella en la que los procesos de respuesta inmune se desencadenan a partir del contacto con el antígeno que está contenido en el virus o el microorganismo y que se produce como consecuencia de la infección. Tiene la desventaja de que la persona debe enfermarse, debe tomar o infectarse, ¿no? Debe tomar contacto con el agente para poder desarrollar una respuesta inmune. En cambio, la inmunidad activa artificial es la que se logra a través de la exposición a antígenos contenidos en las vacunas, ¿sí? Entonces, en lugar de enfermarse, el paciente y su sistema inmune toman contacto con el antígeno que se presenta a nuestro sistema inmune a través de la vacunación. No hay riesgo de enfermar y en cambio sí logramos una respuesta inmune robusta y eficaz en la mayor parte de las vacunas. El caso de la inmunidad pasiva entonces es cuando el sujeto adquiere los componentes ya formados de la respuesta inmune que han sido formados en otro sujeto, ¿no? Que puede ser un animal o un ser humano. Ejemplo de esto es la inmunidad pasiva natural, en la que el recién nacido adquiere, por vía transplacentaria, las inmunoglobulinas G de muchas infecciones y de vacunas que haya recibido la madre, o también la transferencia de inmunoglobulinas a través del calostro o la leche. El caso de la inmunidad pasiva artificial son los sueros. Los sueros que pueden ser de origen animal o de origen humano y que se aplican en el sujeto cuando uno necesita tener rápidamente una inmunización de un paciente que en general ha sido expuesto a algún agente infeccioso que puede provocar una infección grave. La inmunidad pasiva artificial entonces es la transferencia de anticuerpos ya formados de un individuo a otro, de la misma o distinta especie, como mencionamos. Y la duración de esta inmunidad va a depender de cuánto duran esos anticuerpos circulando en la sangre del paciente. Esto es de aproximadamente 3 meses, porque es el tiempo en el que se eliminan las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas se pueden utilizar, en general, se utilizan como profilaxis post-exposición. Esto significa que se van a indicar en aquellas personas susceptibles que han sido expuestas a un patógeno y yo quiero evitar que la infección ocurra. Los tipos de inmunoglobulina pueden ser 2. La estándar, que es de un pool de pacientes, tiene anticuerpos para distintas enfermedades, o puede ser hiperinmune, que es cuando los anticuerpos están dirigidos específicamente contra un patógeno. Por ejemplo, la gamma globulina hiperinmune para hepatitis B. Esa tiene anticuerpos contra la hepatitis B. En algunas enfermedades, como la hepatitis, en la exposición de hepatitis A, se puede usar una inmunoglobulina estándar, en la que uno entiende que va a haber dentro de todos los componentes también anticuerpos para ese agente infeccioso. En el uso de las inmunoglobulinas hay que tener presente que estos inmunobiológicos tienen un intervalo que debe ser respetado para administrar las vacunas a virus vivo atenuado, porque puede interferir con su eficacia. Esto lo vamos a ver más adelante en la presentación. Bien, ya dijimos entonces cuál era la inmunidad pasiva artificial, que son los sueros. Hemos visto también la inmunidad pasiva natural, que es la transferencia de anticuerpos maternos y que eso está desarrollado a lo largo de toda la cursada. Y veamos ahora entonces qué es la inmunidad activa artificial. Eso es la vacunación, es la exposición al antígeno contenido en una vacuna. ¿Por qué vacunamos a los pacientes? ¿Cuál es el objetivo de la vacunación? Inducir en el sujeto una respuesta inmune adaptativa, que tenga tanto componentes humorales, que son los anticuerpos, como componentes celulares, linfocitos T y B de memoria específicos para ese patógeno, ¿sí?
Si yo logro esa respuesta inmune adaptativa, entonces tendré una respuesta inmune efectiva y rápida frente a un nuevo encuentro con el antígeno. ¿Cuál es el fundamento de esto? La capacidad de dar respuestas secundarias de nuestro sistema inmune adaptativo. Sabemos que el primer contacto con el antígeno hay una fase de latencia, una fase exponencial, una fase de estabilidad y declinación en la producción de anticuerpos, y en un segundo contacto con el antígeno, esta fase de latencia es mucho más breve y el nivel de anticuerpos que se alcanza mucho mayor. Entonces, a lo que apostamos es a exponer al paciente al antígeno para que cuando haya un segundo encuentro con el patógeno natural, digamos cuando se infecte, pueda dar una respuesta inmune adaptativa secundaria con menor latencia y esta respuesta ser más eficaz. La respuesta secundaria es que en la reexposición al mismo antígeno vacunal, al cabo de un tiempo, se induce una respuesta más intensa y duradera que la primera. Lo que distingue la respuesta inmune primaria de la secundaria es la memoria inmunológica, que como ya dijimos, será exclusiva de la respuesta inmune adaptativa. Esa memoria se genera durante la respuesta primaria, es específica y de larga duración. Y esto es lo que buscamos lograr con la vacuna. ¿Por qué es distinta la respuesta inmune primaria y la secundaria? Bueno, ya hablamos en el gráfico de respuesta inmune primaria y secundaria de lo que ocurría con la latencia en la producción de anticuerpos y con el nivel de anticuerpos que se generaban. Pero no solamente los anticuerpos son distintos en la respuesta inmune primaria y secundaria, sino que también el componente celular de la respuesta inmune en la respuesta secundaria es distinto. ¿Qué diferencias hay? Por un lado, la frecuencia. Las células T de memoria que se generan en la respuesta a un antígeno son mucho mayores respecto a las observadas en las células T vírgenes, las que no conocían a ese antígeno. También la localización. Las células de memoria ya están localizadas en los tejidos periféricos, entonces cuando ingrese el agente infeccioso pueden dar una respuesta de más velocidad, con menos latencia. La actividad de las células de memoria en la citotoxicidad y la producción de citocinas inflamatorias también es más rápida y eficiente, y la vida de las células de memoria también es mayor por el antígeno. Entonces, tanto el componente celular como el componente humoral, es decir, tanto los linfocitos T como el componente humoral, que serían los anticuerpos, son distintos y tienen una cinética de actividad distinta en la respuesta inmune primaria y en la secundaria. ¿Qué buscamos con la vacunación? Reiteramos este concepto, el establecimiento de la memoria para la generación de respuestas secundarias específicas, intensas y duraderas, que eviten la infección clínica en caso de contacto con el agente infeccioso. Algunas vacunas no evitan la infección clínica, pero sí evitan sus complicaciones o la mortalidad, por ejemplo, asociado a algún evento o las formas más graves de presentación de una enfermedad. ¿Qué es una vacuna? La definición sería que es una suspensión de microorganismos o virus vivos atenuados o inactivados o sus fracciones, es decir, parte de esos microorganismos, que cuando se administran a un individuo sano susceptible, tienen como objetivo inducir inmunidad protectora específica contra esa enfermedad infecciosa. Son específicas cada antígeno de un agente infeccioso en particular. ¿Cómo actúan las vacunas? Reiteramos este concepto, estimulando el sistema inmune para lograr una memoria inmunológica. Además del antígeno vacunal, que más adelante vamos a describir qué tipos de antígenos vacunales tenemos, las vacunas tienen otros componentes. Por un lado está el líquido de suspensión. Las vacunas siempre, la mayoría están diluidas en un líquido. Tienen adyuvantes y preservativos. Los adyuvantes son sustancias que permiten obtener títulos más elevados de anticuerpos con una menor cantidad de antígeno y un menor número de dosis. Lo que hacen es mejorar la actividad de las células presentadoras de antígenos actuando como coestimuladores. ¿Sí? Entonces, son componentes que agregados al antígeno vacunal mejoran la respuesta inmune, mejorando la actividad de una de las células fundamentales en la generación de respuesta inmune, como son las células presentadoras de antígenos. Por otro lado, para que puedan ser conservadas,
necesitan estabilizadores y preservativos. Estas sustancias previenen la alteración de la vacuna, del producto biológico. Lo que hacen fundamentalmente es inhibir o evitar el crecimiento de microorganismos como bacterias y hongos. Entonces, esto facilita la conservación y estabiliza también el antígeno. Es importante que los adyuvantes y los preservativos también son contemplados en el perfil de seguridad de las vacunas. Si, por ejemplo, una vacuna tiene un antibiótico como preservativo y un paciente tiene un antecedente de anafilaxia frente a ese antibiótico, entonces no va a poder aplicarse esa vacuna. Si hay otra forma de esa vacuna en la que no se utiliza el antibiótico como preservativo, bueno, podrá aplicarse otra vacuna sin el antibiótico. Bien, vamos ahora a ver la clasificación de las vacunas. Una de ellas es la clasificación sanitaria, en la que se dividen en sistemáticas, que son las de interés comunitario y son las que están incluidas en los programas nacionales de inmunización y se aplican a la población general, salvo expresa contraindicación. Y después están las vacunas no sistemáticas, que son las que están disponibles comercialmente, pero que se aplican en circunstancias especiales según una indicación individual. Por ejemplo, una vacuna sistemática sería la vacuna del neumococo, ¿sí? Para en el calendario de la población pediátrica y en los adultos mayores de 65 años y en los pacientes con factores de riesgo. Y una vacuna no sistemática podría ser la vacuna de la fiebre tifoidea, que se aplica por indicación a un viajero que va a ir a una zona en donde tiene riesgo aumentado de tener esta infección. Las vacunas también pueden clasificarse según el tipo de antígeno vacunal. Tenemos dos grandes grupos que son las vacunas que contienen microorganismos o virus vivos atenuados y aquellas vacunas inactivadas. Las que contienen virus o microorganismos vivos atenuados se generan a través de inactivación por pasaje en sucesivos cultivos, entre otros métodos, y como característica para poder dar una respuesta inmune en el paciente susceptible, se requiere que el virus atenuado logre replicarse en el individuo vacunado. Es decir, conserva su capacidad de replicación, pero tiene disminuida su capacidad de producir daño y enfermedad. Por eso es que estas vacunas están contraindicadas en pacientes con inmunocompromiso severo, o al menos este aspecto debe ser evaluado por un especialista antes de indicar las vacunas en este grupo. Y lo mismo ocurre con las pacientes embarazadas, por el riesgo teórico de replicación y producción de enfermedad o enfermedad congénita en el fruto del embarazo. Las vacunas que son a microorganismos o virus vivos atenuados tienen la particularidad de que deben respetarse siempre los intervalos entre la aplicación de estas vacunas, es decir, cuando se van a aplicar dos vacunas a virus vivo atenuado, y también hay intervalos que deben ser respetados con las inmunoglobulinas o los sueros. Esto es válido para las vacunas que son a virus vivo atenuado o microorganismos atenuados de uso parenteral y no así para las de uso oral, como son la vacuna del rotavirus. Las vacunas inactivadas o que están dentro del grupo que se llaman inactivadas son aquellas en las que el microorganismo ha sido inactivado por medios físicos o químicos, o también encontramos en este grupo las vacunas en las que se han obtenido fracciones de los microorganismos y que esas fracciones sirven como inmunizantes, ¿no? Como antígenos vacunales. Encontramos vacunas virales y vacunas bacterianas en este grupo. En este caso, estas no interfieren con los anticuerpos circulantes y tampoco hay que respetar intervalos para la aplicación de otras vacunas ni otros inmunobiológicos. Los antígenos vacunales de las vacunas que no son a virus o microorganismo vivo se pueden obtener de diversas maneras. Tenemos vacunas que se hacen a partir de polisacáridos que se encuentran en la superficie de los microorganismos, como la vacuna neumococo de polisacáridos. También esos polisacáridos pueden conjugarse con un carrier proteico, ¿sí? Un transportador que transforma un antígeno timo independiente en un antígeno timo dependiente, como pasa con la vacuna conjugada de neumococo o Prevenar 13. También las vacunas pueden lograrse, o el antígeno vacunal puede lograrse por recombinación génica. Esto ocurre con
la vacuna de la hepatitis B que tenemos en el calendario, por recombinación genética se pasa la información que contiene las instrucciones para generar el antígeno S del virus de la hepatitis B, que es un antígeno de superficie, se pasa a un microorganismo, como puede ser una levadura, ¿sí? Un hongo, y esta produce entonces esos antígenos que luego se separan y se obtiene de esa manera el antígeno vacunal. También los antígenos vacunales de este tipo de vacunas se pueden obtener por subunidades, es decir, de fragmentos o componentes del agente para el que queremos inmunizar al paciente, como pasa, por ejemplo, con las glicoproteínas de superficie de la vacuna antigripal. También otra manera de obtener el antígeno vacunar puede ser por inactivación de las toxinas, como pasa con la toxina diftérica y la toxina tetánica, y eso es lo que llamamos un toxoide. Es decir, todas estas maneras que hemos descrito y los ejemplos que están acá son formas de obtener antígenos vacunales y podrían estar dentro del grupo de vacunas inactivadas, es decir, vacunas que no son a virus vivo o microorganismo vivo. Algunas diferencias hay entre las vacunas atenuadas y las inactivadas. En general, el número de dosis en las inactivadas es mayor y para completar un esquema, ¿no? Y la reactogenicidad es menor en estas vacunas. Recordemos que las vacunas atenuadas tienen capacidad de replicar en el organismo y de hecho parte de su mecanismo de acción se basa en esta capacidad de replicación. El riesgo potencial de enfermedad existe en las vacunas atenuadas y no existe en las vacunas inactivadas, por eso las inactivadas pueden utilizarse en este sentido de manera segura con los inmunocomprometidos y las embarazadas. Y puede haber menor respuesta inmune celular en algunas vacunas inactivadas que en el caso de las vacunas a virus o microorganismo vivo. Acá les dejo un listado en el que encontramos muchas de las vacunas presentes en el calendario y algunas más. Faltan algunas también del calendario porque esta es un listado de un manual del vacunador del año 2013, así que van a faltar algunas vacunas, en donde encuentran de cada una cómo es el tipo de antígeno vacunal. Acá continúa el listado y también está la vía de administración, que más adelante vamos a hacer un comentario sobre vías de administración. Bien. La vacunación es una de las intervenciones con mayor impacto en la salud pública. No solo significa una protección del individuo, que se traduce en una menor susceptibilidad del paciente vacunado a padecer la infección o sus complicaciones, sino que también cuando se logra vacunar a un número de sujetos elevado, que estos se llaman altas coberturas, ¿sí? Cuando se define la incorporación de una vacuna en el calendario nacional de inmunizaciones, se define también cuál es la población objetivo, es decir, quiénes son los que deben recibir esa vacuna. Cuando nosotros logramos vacunar un alto porcentaje, es decir, más del 95% o 98% de los pacientes de la población objetivo, logramos que ese efecto protector individual se extienda a las personas no vacunadas, originando lo que llamamos inmunidad de rebaño, que es la inmunidad colectiva o de rebaño, es un estado de inmunidad en la población que previene la prevención de epidemias. La protección colectiva comporta un menor riesgo para todo el grupo y no solamente para el individuo vacunado. Los programas de vacunación proveen a las personas vacunadas protección directa contra una infección y al mismo tiempo, al lograr que el número de personas inmunes sea suficiente, protege a toda la comunidad, incluidos los no vacunados. Cuando el número de inmunizados baja, ¿sí? Cuando no se alcanzan las tasas de cobertura esperadas, hay riesgo de epidemias o de reintroducción de algunas enfermedades. Por ejemplo, esto ha ocurrido en los años anteriores con sarampión. Bien, ¿podemos aplicar las vacunas simultáneamente? Sí. Las vacunas se aplican siempre en distintos sitios del cuerpo, pero podemos aprovechar una consulta o contacto con el sistema de salud para aplicar varias vacunas en esa visita. No solo vacunas que se apliquen con distintas inyecciones, ¿sí? Sino también que hay vacunas que vienen todas juntas, como pasa con la pentavalente, que tiene 5 o más antígenos vacunales en una misma vacuna y que permite entonces más fácilmente completar los esquemas de vacunación y mejorar las coberturas. No hay ninguna contraindicación para la administración simultánea de múltiples vacunas que estén rutinariamente recomendadas a personas de cualquier grupo de edad.
Sepamos que no alteran la producción de anticuerpos ni aumentan las reacciones postvacunales. Es importante que no se pierdan oportunidades para la vacunación. Siempre tienen que ser inyectadas de manera separada y en diferentes sitios anatómicos, ¿sí? Por lo menos tienen que estar separadas por 3 centímetros en el caso de los adultos. En el caso de las vacunas de COVID, sí hay una recomendación de un intervalo, hay que esperar 2 semanas para recibir otras vacunas, pero eso compete solamente a las vacunas COVID, no al resto de las vacunas de calendario. ¿Qué pasa cuando me olvidé o el paciente no vino a recibir una vacuna? Por ejemplo, una paciente embarazada que estaba recibiendo su esquema de antitetánica o su esquema de hepatitis B y que se interrumpió porque no concurrió al vacunatorio o porque tuvo alguna contraindicación transitoria, ¿sí? Por ejemplo, una enfermedad severa, y entonces no pudo vacunarse. Bien, siempre se completa con las dosis faltantes, no importa el tiempo que haya transcurrido. Muchos pacientes vienen y dicen, sí, me di la vacuna de la hepatitis B, pero, qué sé yo, una dosis hace como 5 años, no importa. Voy a seguir con la segunda y tercera dosis para completar el esquema. No es necesario reiniciar el esquema en ninguna circunstancia. Y recordemos que para vacunar a una persona sana no se requiere orden médica. Hay que completar el esquema según edad con el calendario de vacunación vigente. Y esto también contempla a las pacientes embarazadas que tienen vacunas indicadas para ese grupo en particular, que lo vemos en otra presentación. ¿Qué son las contraindicaciones y qué son las precauciones? Una contraindicación es una condición de un individuo que aumenta en forma importante el riesgo de padecer un efecto adverso grave si se le administra una vacuna concreta. Estas pueden ser permanentes o temporales. Permanentes, por ejemplo, son la anafilaxia. Un paciente que ha presentado una reacción anafiláctica frente a la dosis de una vacuna no debe recibir otra dosis de esa misma vacuna. O pueden ser temporales. Un paciente está atravesando una situación de inmunosupresión severa y después se supera esa situación, entonces una vez superada esa condición puede aplicarse una vacuna, por ejemplo, a virus B. Las precauciones, en cambio, son situaciones en las que la administración de una vacuna condiciona un mayor riesgo de presentar un efecto adverso o que la respuesta inmune a la vacuna pueda ser insuficiente y no permita obtener la adecuada protección. Una precaución indica que debe valorarse siempre el cociente de riesgo-beneficio, y muchas veces esto motiva una consulta médica para que realicen la indicación individualizada. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas o permanentes de las vacunas? Como ya mencionamos, la reacción anafiláctica, y también puede ser considerada la encefalopatía aguda de etiología desconocida después de la administración de una vacuna con componente pertussis. Otras son las vacunas vivas atenuadas en inmunocomprometidos y embarazadas, ¿sí? Aunque en este caso hay que considerar cada vacuna en particular y la situación de riesgo-beneficio. Eso lo vemos también en la presentación de vacunación de las embarazadas. Siempre hay que evaluar las precauciones de cada vacuna, hay que conocer las precauciones de cada vacuna en particular y evaluar las reacciones de hipersensibilidad a componentes de vacunas de manera individual. La enfermedad aguda, moderada o severa también es una contraindicación hasta que se sobreponga el paciente. Las falsas contraindicaciones son las enfermedades leves, por ejemplo los resfríos en los chicos, o los vómitos, o una paciente que tenga malestar, una paciente embarazada que tiene malestar propio del primer trimestre y no se vacuna por ese motivo. Bueno, eso es incorrecto, debe vacunarse. La lactancia es una falsa contraindicación. De hecho, el puerperio es un momento en el que la paciente tiene mucho contacto con el sistema de salud y hay que aprovechar para vacunarla. Las alergias leves, el uso de antibióticos, la convivencia con una embarazada, el antecedente de haber padecido convulsiones, la enfermedad neurológica, y también hay muchos otros mitos y falsas atribuciones a distintas vacunas, como ocurre con la vacuna de la gripe, que la gente dice que se enferma después de haber recibido la vacuna de la gripe, y esto no es posible porque es una vacuna en la que se utilizan los antígenos del virus y no el virus entero vivo, entonces no podría producir la enfermedad. Bien, ¿cómo se administran los inmunobiológicos, es decir, las vacunas y los sueros? Hay distintas vías de administración, son las que se ven acá abajo en la figura 3, la vía intramuscular, que se inyecta directamente en el músculo, la vía subcutánea, en el tejido celular subcutáneo, y la vía intradérmica, que es la más superficial y la más difícil de todas, que se utiliza
por ahora solamente para BCG. ¿Quiénes se administran por vía oral? La vacuna oral para la polio, cuando estaba en el calendario, ya no está más. La vacuna del cólera, la de la fiebre tifoidea y la del rotavirus, que sí está en el calendario. Las de vía intradérmica se utilizan, recordemos siempre, cuando la vacuna no tiene hidróxido o fosfato de aluminio, porque esto puede provocar una reacción local, y solamente la BCG se administra por esta vía. Las vacunas subcutáneas, en general, son las vacunas a virus vivo atenuado, las que se aplican por esta vía, es decir, la triple viral y la vacuna de la varicela, de las del calendario. La vía intramuscular es la más común en los adultos. En mayores de 12 meses se aplica en el deltoides y en los lactantes, es decir, los menores de un año, en la cara anterolateral del muslo, con la aguja perpendicular. Bien, acá tenemos un cuadro similar al que ya les mostré antes en esta presentación, donde están las vías de administración. ¿Qué intervalos de tiempo están recomendados? Entre dosis de una misma vacuna hay un tiempo mínimo, que es el que debe transcurrir entre múltiples dosis de un mismo antígeno, y que se utilizan en circunstancias especiales cuando uno quiere rápidamente lograr inmunizar a un paciente. Cuando se utilizan intervalos menores a los recomendados, se consideran que las dosis no son válidas y debe reportarse como evento adverso. Los intervalos de tiempo recomendados entre dosis de una misma vacuna superiores, recordemos que no reducen la concentración final de anticuerpos, por lo tanto no se reinician esquemas. Entre diferentes vacunas, si son de antígenos inactivados, y las vacunas son todas con antígenos inactivados, no hay problema con los intervalos de dosis. Lo mismo ocurre con las vacunas con antígenos inactivados con antígenos vivos, atenuados. Se pueden administrar simultáneamente o con cualquier intervalo de dosis y separarlos entre 2,5 y 5 centímetros los sitios de aplicación. Cuando las vacunas tienen antígenos vivos atenuados y se van a dar con otras vacunas antígenos vivos atenuados, se pueden administrar simultáneamente y si esto no ocurre así, hay que separarlos al menos por... Y acá tenemos las observaciones y precauciones para los intervalos de aplicación de distintas vacunas, con la excepción de la vacuna del cólera que aparece al final del cuadro. En el caso de las inmunoglobulinas y vacunas a virus atenuado, cuando se aplica primero la vacuna y después la inmunoglobulina hay que esperar 2 semanas, no deben administrarse simultáneamente con algunas excepciones. Y si se aplica primero la inmunoglobulina y después la vacuna hay que esperar 3 meses o más. Siempre hay que tener en cuenta la dosis y la vacuna que se va a aplicar. El caso del palivizumab, que es un anticuerpo monoclonal para la prevención de las formas más graves de infección por virus sincitial respiratorio, no aplican los intervalos de dosis que estamos comentando acá. El lactante que recibe palivizumab puede recibir vacunas del calendario sin ningún problema y sin intervalos de dosis especiales. En esta diapositiva les muestro algunas de las inmunoglobulinas que pueden ser indicadas en las pacientes embarazadas o en los recién nacidos, como es el caso de la hepatitis B, que tiene indicación de uso de gamma-globulina en recién nacido de madre con antígeno S positivo. La inmunoglobulina para sarampión como profilaxis post-exposición en pacientes embarazadas que no pueden recibir la vacuna porque es una vacuna a virus vivo atenuado. La inmunoglobulina para profilaxis post-exposición de la varicela, que puede necesitar indicación en una mujer embarazada para evitar la enfermedad grave, porque la varicela tiene puede ser que se presente con más gravedad en las pacientes embarazadas, o también puede haber indicación en el recién nacido cuya madre tuvo varicela próximo al parto. Y en algunas circunstancias muy especiales puede también ser necesaria la indicación de la inmunoglobulina para la profilaxis post-exposición de la rabia. Siempre que se aplica una vacuna debe registrarse en el calendario de vacunación de la paciente. Hay que anotar la fecha de la dosis aplicada, el número de lote de la vacuna, el establecimiento en el que se vacunó, cuál es el laboratorio productor y la firma y el sello del vacunador. Como vemos acá a la derecha, ¿sí? Están todos esos datos, algunos tachados, ¿no? Del nombre de los enfermeros y del paciente, pero figuran todos los datos que yo les he mencionado.
Siempre hay que verificar que el carnet y la libreta cuente con todos los datos personales del paciente. A veces está completa la información de la vacuna y no tiene el nombre del paciente el calendario. Así que si ustedes a sus pacientes embarazadas le revisan el calendario, el carnet de vacunación, que esto corresponde que lo hagan, fíjense que estén todos los datos. Y si, por ejemplo, notan que falta algún dato, lo completan o se refieren al centro donde realizó la vacunación para tratar de obtener ese dato de los registros del centro. Cuanto más tiempo pase, va a ser más difícil retrospectivamente obtener los datos. Recordar que el carnet de vacunación y la libreta sanitaria son documentos públicos y que no pueden falsearse o falsificar. El vacunador siempre va a anotar los datos en planillas oficiales, según la normativa de la autoridad local. Si el centro es municipal, como pasa con las salas de primer nivel de atención, será según la normativa de la Secretaría de Salud, y si es provincial, como ocurre con los hospitales, según la normativa de la provincia. El registro en general es nominalizado, que es individual, con los datos por individuo, o también existen registros por grupo. Y se registra en papel en general, y también hay formas de registro digital. Hay en Argentina varios sistemas en donde se registra la vacunación de los pacientes. Entre ellos encontramos el NOMIVAC, que es un registro federal de vacunación nominalizado, el RESAPRO, que es provincial, y después registros en papel. Es importante, sobre todo en el tema de los registros digitales, porque permiten acceder a la información de los pacientes que se asistan en distintos centros de salud. Entonces, por ejemplo, si ven una paciente que se ha vacunado en otro centro y no tiene carnet de vacunación, podría buscarse ese dato en los registros digitales de vacunación, como es el RESAPRO y el NOMIVAC, que forma parte del SISA, que es el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina. ¿Para qué sirven los registros? Bien, porque toda acción pública requiere un sistema de registro que permite evaluar las acciones y los resultados alcanzados. El registro confiable y de calidad de la vacunación permite conocer las coberturas, que ya hemos mencionado, porque son tan importantes, a distintos niveles, a nivel nacional, por jurisdicciones y a nivel local. Y con esto planificar acciones para mejorar los programas de inmunizaciones y la salud de la población. Las embarazadas son uno de los grupos en los que las tasas de cobertura están por debajo de lo que deberían estar, tanto para vacuna antigripal como para vacuna triple bacteriana acelular. Así que es importante completar estos registros. Si ustedes trabajan en un centro de salud en conjunto con la enfermera vacunadora, insistir para que los registros sean de calidad y en tiempo. Recordemos que la paciente embarazada concurre con cierta frecuencia durante el embarazo y también el puerperio a distintos centros de salud. Entonces es una oportunidad para vacunarla. Una oportunidad perdida de vacunación sería cuando la paciente visita un establecimiento de salud y no tiene esquemas de vacunación completo y no se aplican las vacunas. En la clase que tenemos sobre vacunación de la embarazada vamos a aclarar qué esquemas sí se pueden completar durante el embarazo y cuáles debemos esperar al puerperio para completarlos. Pero recordar que es una oportunidad el contacto de la embarazada con el sistema de salud para actualizar su calendario de vacunación. Si no puede hacerse durante el embarazo, se realizará durante el puerperio. Muy bien. En general, quienes deben vacunarse, no solo las embarazadas, no solo la población pediátrica, el personal de salud, sino también los adultos mayores y los pacientes sanos. Así que debemos conocer el calendario de vacunación para recomendar a nuestros pacientes que reciban las vacunas que están indicadas en su caso.